Buenos días, profesor. Estamos empezando lo que es esta pequeña presentación respecto al proyecto de electrónica industrial, cual consiste en motor paso a paso controlado por Arduino y un encoder. Este proyecto fue realizado por mi persona Ángela Arauz y mi compañera Marlene Muñoz. Bien, continuando lo que fue para este proyecto, uno de los primeros pasos fue el diseño en Proteus. En Proteus consiste en lo que es el armado y conexión de circuito. Entonces tuvimos que cargar la librería del Arduino Uno, que vemos aquí el componente. Utilizamos lo que fue un driver, el que vemos aquí, el L293D, es un motor paso a paso unipolar, un regulador de voltaje 7805 y una batería de 12 voltios. Para el tema del encoder, no teníamos una perilla como tal diseñada, sino que teníamos que fabricar uno. Entonces, a partir de varios componentes como computadores, analizadores, retroalimentación de señales, un motor paso a paso que nos iba a simular lo que es el giro. A medida que giraba ese motor paso a paso, nos generaba unos pulsos. Tuvimos que colocar unas resistencias para poder señalar esa corriente, cumpliendo lo que es con la ley de Ohm de voltaje y resistencia para generar esa señal, ya que el motor paso a paso tenía pulsos o alimentado por una tensión, me generaba esos pulsos de tensión, y con esta resistencia donde dice A1, B1 son los que iban a entrar aquí en la entrada 2, 3 y 4 del Arduino. Él iba a evaluar dentro lo que es su lógica de programación y enviar a la salida 8, 9, 10 y 11 a lo que es al driver del motor que me debe seguir el paso. Entonces, esta fue la conexión que se utilizó para lo que fue el diseño del esquemático aquí en Proteus. Aquí podemos ver lo que es entramos en la parte de la simulación del Arduino. Si vemos los componentes que hemos utilizado aquí donde dice encoder, pueden ver que el motor está girando. Esto simula lo que es la perilla. Hemos utilizado, como le mencionamos, una combinación de los interruptores para que conmuten y un motor paso a paso para simular esos pulsos que van a estar conectados con esta resistencia, ya que tenemos una tensión de alimentación y una resistencia nos da lo que es la parte, esa corriente, esos pulsos A1 y B1 que van a la entrada 2 y 3 si vemos que parpadean, para indicar que están enviando esa señal. Entonces, posterior a ello, dentro de su lógica de programación, vamos a tener lo que es entonces la salida de lo que es que van al driver, y ese driver van a ver que va alimentando al motor paso a paso, que es donde son esas señales de control, y vemos que el encoder empieza a girar y el motor paso a paso también. ¿Qué más podemos ver? Que este driver está alimentado por un regulador de voltaje 7805 y su fuente de alimentación una de 12 voltios. Para este caso, en la simulación con el Arduino utilizamos un driver L293D. Otro punto o de cómo se hizo la programación dentro, lo que hicimos fue entrar en Program File, que es donde está almacenada lo que es la información del código de Arduino. El código de Arduino se carga aquí para poder funcionar con lo que es el simulador de Proteus. Para el armado del circuito que realizamos del motor paso a paso utilizamos los siguientes componentes. El driver módulo ULN 2003, que está alimentado de una fuente externa de 5 voltios y posee 4 LED que nos indicarán que las bobinas estén activadas. El encoder es un tipo de sensor de posición electromecánico que genera una señal eléctrica basada en el movimiento y dirección del eje giratorio. El Arduino Uno es una placa con microcontrolador que es capaz de almacenar y ejecutar todas las operaciones de los códigos descritos en su memoria. Utilizamos un motor paso a paso unipolar 28BIJ48 que se caracteriza por trabajar a 5 y 12 voltios. Lo trabajamos en 5 voltios, tiene
el cual convierte los pulsos eléctricos en movimientos mecánicos. La fuente externa, que es un módulo que nos permitió alimentar nuestro portoboard a 5 voltios. El esquema de conexión. Para el esquema de conexión utilizamos una fuente de alimentación externa conectada al protoboard que nos alimentará el motor paso a paso mediante el módulo o driver ULN 2003 con 5 voltios, configurado a 5 voltios. El esquema de conexión entre el módulo y el controlador es sencilla, ya que tiene un conector con ranuras. Para la unión entre estos dos dispositivos, en las salidas A, B, C y D del driver, el Arduino Uno alimenta el encoder, el codificador rotatorio, en las entradas del Arduino que están marcadas 2, 3 y 4. Van conectadas a los 3 pines principales del encoder, que son CL, K, DT y SW, los que están encargados de la comunicación. Luego las salidas del Arduino 8, 9, 10 y 11 van conectadas al módulo controlador, el driver, en las salidas IN1, IN2, IN3 y N4, las cuales controlan el motor paso a paso. Estos pines están conectados estratégicamente para recibir y procesar los datos. También es importante una correcta alimentación para el funcionamiento adecuado del codificador rotatorio mediante los pines de 5 voltios y tierra desde la placa de Arduino. También, como ya mencionamos, utilizamos una fuente de alimentación externa para alimentar el motor, para evitar los problemas de energía insuficiente que puedan afectar el funcionamiento del sistema. Establecemos una referencia eléctrica uniforme en todo el sistema que se conecta a la tierra de la placa Arduino a la del protoboard. Completado el armado del circuito, se procedió a instalar el código de programación que explicará mi compañero más adelante. Continuando con la presentación, vamos lo que es la parte de codificación, la que consiste en lo que es en la verificación del código. Entonces, para empezar, lo que es en la programación de Arduino, el código que se utilizó, se comienza lo que es con la librería y definición, lo que es la include stepper H, que nos va a permitir lo que es el control del motor paso a paso. Posterior a ello hay que definir lo que son variables. Nosotros definimos lo que son variables, que es donde tenemos int, donde escribimos o lo almacenamos como pin click, que son los terminales de entrada 2, 3 y 4. Si seguimos con ello, eso fue lo que es las configuraciones de los pines, que más adelante o más abajo podemos ver en lo que es aquí en Voice Setup, pin mode que dice pin CLK, pin CDT y pin SW, que están almacenadas como un input para que el Arduino me las sepa interpretar, que son unas entradas, que si regresamos acá más adelante son entradas 2, 3 y 4. ¿Qué más se configuró? Entonces, en la parte de stepper, lo que es la secuencia para los pines de control del motor, se utilizó el stepper y se le definió la salida 8, 9, 10 y 11, que son las otras variables, que las fuimos a utilizar más adelante o al final del código, que es digital write 8, 9, 10 y 11. Dentro de la configuración también está lo que es el while loop o el bucle principal, el cual la función loop hace que se establezca lo que es la velocidad del motor. En este caso vemos que usamos set speed, que es la máxima velocidad. También los condicionamos con if y else, esas condiciones. Se verifica lo que es si el motor está presionado, si se detecta una pulsación
y permite lo que es que el motor gire en sentido contrario para no volver a cero. Entonces son las definiciones que las condiciones que en el loop o en el bucle hemos dado para el momento que yo giro la perilla, él guarda la posición para seguir girando, que es lo que vemos o veremos en lo que es en la prueba final cuando se realiza. Entonces este código, con estas condiciones, nos permite en qué dirección mover el motor, verifica si la posición anterior, me guarda toda esa posición y como la habíamos dicho al final, digita right es los pulsos que va a mandar de salida en lo que sería en el Arduino. Con el código ya instalado, el motor paso a paso es controlado por el codificador rotatorio y un interruptor. El codificador rotatorio detectará los giros y la dirección del motor mediante sus 3 pines principales, que serían DT, SELECT y SW, los 2 primeros siendo de señales y el otro un interruptor pulsador, siendo el interruptor el que nos permitirá realizar movimientos específicos. Controlamos el motor mediante la librería Stepper del Arduino. El encoder al girar envía las señales al Arduino, el Arduino las procesa en su lógica de programación y luego enviará las señales de control para el motor paso a paso.